Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 27. Libro de Deuteronomio, capítulo 27. Entonces Moisés y los ancianos de Israel ordenaron al pueblo: guardad todos estos mandamientos que os prescribo hoy. El día que paséis el Jordán a la tierra que el Eterno tu Dios te da, levantarás piedras grandes que revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da, tierra que emana leche y miel, como el Eterno, el Dios de tus padres, te ha prometido. Cuando hayas pasado el Jordán, levantarás en el monte Ebal esas piedras que te mando hoy, y las revocarás con cal. Edificarás allí al Eterno tu Dios altar de piedras, no levantarás hierro sobre ellas. De piedras enteras edificarás el altar al Eterno tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto al Eterno tu Dios. Sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás ante el Eterno tu Dios. Y escribirás muy claramente en esas piedras todas las palabras de esta ley. Entonces Moisés con los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel: Oh Israel, calla y escucha. Hoy has llegado a ser el pueblo del Eterno tu Dios. Oirás pues su voz y cumplirás sus mandatos y normas que te ordeno hoy. En ese día Moisés mandó al pueblo: cuando hayáis pasado el Jordán, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín se ubicarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Y Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí se ubicarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Entonces los levitas dirán en alta voz a todo Israel: Maldito el hombre que haga escultura o funda imagen alguna, abominación para el Eterno, obra de artífice, y la ponga en oculto. Y todo el pueblo responderá: Amén. Maldito el que deshonre a su padre y a su madre, y todo el pueblo dirá: Amén. Maldito el que reduzca el límite de la propiedad de su prójimo, y todo el pueblo dirá: Amén. Maldito el que desvíe del camino al ciego, y todo el pueblo dirá: Amén. Maldito el que tuerza el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá: Amén. Maldito el que se acueste con la esposa de su padre, por cuanto descubre el regazo de su padre, y todo el pueblo dirá: Amén. Maldito el que se ayunte con cualquier bestia, y todo el pueblo dirá: Amén. Maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o de su madre, y todo el pueblo dirá: Amén. Maldito el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá: Amén. Maldito el que hiera a su prójimo ocultamente, y todo el pueblo dirá: Amén. Maldito el que acepta soborno para matar al inocente, y todo el pueblo dirá: Amén. Maldito el que no mantenga las palabras de esta ley para cumplirlas, y todo el pueblo dirá: Amén. Este capítulo, apreciado amigo oyente, habla sobre las leyes de la obediencia y sus bendiciones. Y esto lo hace en contraste con las maldiciones que acarrea la desobediencia. Y algunos creen y opinan que este es el tercer discurso de Moisés presentado en Deuteronomio. Y significa que Moisés mandó en forma fervorosa y aún vehementemente las bendiciones y las maldiciones que debían repetirse ritualmente. Y el comentario bíblico Mundo Hispano dice que la exhortación de Moisés era que Israel tenía que guardar todos los mandamientos que ellos habían recibido hoy, o sea, en aquella ocasión en Moab, cuando la nueva generación de israelitas se preparaba para entrar en la tierra que Jehová había prometido dar a sus padres. Y Moisés ordenó al pueblo que tomara piedras para escribir en ellas la Torá que él había declarado a Israel. Y la intención de las palabras de Moisés en el verso 3
es que las demandas básicas del pacto tenían que ser escritas una vez más en la tierra prometida, y las demandas de la ley fueron designadas para regular la vida de la comunidad en la tierra de Canaán. Por lo tanto, inmediatamente después de cruzar el río Jordán, en el momento cuando el pueblo entrara en la tierra prometida, las provisiones de la ley empezaban a regir la vida del pueblo. Y la instrucción que Moisés dio a Israel termina con una exhortación al pueblo. Moisés había instruido al pueblo junto con los ancianos, como dice el verso 1. Ahora los sacerdotes aparecen con Moisés para exhortar al pueblo en el verso 9. Y los sacerdotes tenían la responsabilidad de enseñar la palabra de Jehová al pueblo de Israel. Y Moisés exhortó al pueblo a entender el resultado de haber aceptado las demandas del pacto. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Y como pueblo especial de Dios, Israel tenía que ser obediente a las demandas del pacto. Demostraría su obediencia escuchando la voz de Jehová y cumpliendo sus mandamientos, como dice el verso 10. Y la obediencia de Israel sería motivada por su gratitud por todas las cosas que Jehová había hecho en la vida del pueblo. Y la más grande bendición que Israel había recibido era que Jehová había escogido a la nación para ser su pueblo especial. En los versos 11 al 26 encontramos la proclamación de las maldiciones. Y el comentario bíblico Mundo Hispano dice que la lista de maldiciones que aparece en los versos 14 al 26 presenta 12 maldiciones contra personas que violan ciertas leyes del pacto. Y aun cuando no hay un tema común que une las maldiciones, 8 de las maldiciones hacen referencias a los 10 mandamientos, y cada declaración empieza con la palabra maldito, y una maldición era la consecuencia que vendría sobre la persona que violaba una de las demandas del pacto. Y a la declaración de los levitas, el pueblo respondía con un amén, y la palabra amén significa que la persona que respondía estaba de acuerdo con la ley y aceptaba la consecuencia de la violación de la ley para él y para cada miembro de su tribu. El comentario de la Biblia del Diario Vivir menciona que estas maldiciones eran una serie de juramentos, dichos por los sacerdotes y afirmados por el pueblo, por lo que éste prometía mantenerse alejado de las malas acciones. Y al decir amén, así sea, el pueblo se responsabilizaba de sus actos. Y algunas veces cuando miramos una lista de maldiciones como esta, pensamos que Dios tiene mal carácter y que está listo para aplastar a cualquiera que salga de la línea. Pero debemos ver estas restricciones no como amenazas, sino como advertencias amorosas acerca de los hechos mismos de la vida. Y de la misma manera que advertimos a los niños que se alejen de las estufas calientes y de las calles de mucho tránsito, Dios quiere que nosotros también nos alejemos de los actos peligrosos. Y Él no nos deja solamente con maldiciones y consecuencias. Inmediatamente después de estas maldiciones, descubrimos las grandes bendiciones, esas consecuencias positivas que surgen cuando vivimos para Dios. Y esto nos proporciona un incentivo adicional para obedecer las leyes de Dios, ya que todas estas bendiciones no vendrán en nuestra vida terrenal, y los que obedezcan a Dios experimentarán la plenitud de su bendición cuando establezca los nuevos cielos y la nueva tierra. En el próximo capítulo, apreciado amigo oyente, veremos la promulgación de las bendiciones prometidas a todos los obedientes. Que Dios te bendiga en esta hora. Que Dios te guarde en todo momento. Como todos los días te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios. Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.